a este momento espectacular. Muy buenas noches para todos, un cordial saludo, deseándoles que se encuentren muy bien, muy puntuales como siempre. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, se llama la mutación del ser. Mutación es una transformación. Eh, hablamos de transformación generalmente de materia y cuando estamos hablando de energía es una transmutación. Y el ser es una energía. Entonces, por eso se llama la transmutación del ser. Pero ¿cómo se va a transmutar? Vamos a hablar de la evolución de la descodificación. Ya tuvimos la oportunidad de compartir con bastante de los que están en el aula el día de hoy sobre biodescodificación 1, donde vimos los principios básicos y donde comprendimos muchas cosas donde se relaciona directamente la forma de pensar con la forma de sentir y cómo eso se somatiza en nuestro cuerpo. Entonces, cómo un pensamiento se interioriza a una parte física y todo lo que eso conlleva. Conlleva con síntomas, conlleva con una serie de patologías o de manifestaciones durante diferentes momentos de la vida, en la cual eh, se puede atender directamente o se atiende paulatinamente, de acuerdo a las normas ortodoxas y tradicionales de la medicina o la farmacología. Entonces se le da un tratamiento palliativo en el cual simplemente cambian o transforman los síntomas, pero realmente el origen emocional aún continúa. Entonces más adelante se va a presentar y de una manera un poco más crónica, dentro de la cual es que no se ha manejado el, el objetivo o el origen de la enfermedad. Cada una de las enfermedades, de los síntomas, significa algo. Cada uno de los accidentes o situaciones repetitivas que nos pasan en nuestra vida tiene un para qué. El para qué es el encargado de estudiar la biodescodificación. Entonces, durante este primer nivel, estuvimos investigando mucho sobre eso, estudiamos los diferentes sistemas o la composición anatómica del ser humano, del cuerpo humano, en el cual se manejan las diferentes funcionalidades y el origen emocional de cada uno de esos órganos o de algunos. Entonces, cómo ese origen emocional que tienen cada uno afectan alguna situación que se ha vivido. Entonces, por ejemplo, hay situaciones en las cuales el ambiente es tóxico y no se puede respirar. O hay situaciones o palabras o relaciones en lo cual se repiten ciertos momentos en los cuales no se puede tragar o no se puede digerir o no se pueden expulsar. Entonces afectaría alguno de esos órganos de los cuales se encargan de esa función. Durante biodescodificación 1, tuvimos la oportunidad de ver eh, temas necesarios para ahora ver biodescodificación 2, como es la introducción, la relación entre la mente y el cuerpo, cuál es el lenguaje del cuerpo, cuál es la historia o cómo influye la historia personal de cada una de las personas para que afecten alguna clase de enfermedad. ¿En qué consiste la descodificación de los síntomas? ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre la emoción y la enfermedad? Estudiamos lo que sucede generalmente en el pasado y el más importante es del pasado de la infancia, donde es que se crea la personalidad.
Entonces, además de todo lo que nos han enseñado, cómo nos podemos desenvolver en este mundo, también ha habido una cierta serie de circunstancias a nivel emocional en las cuales se han creado unas teorías, y a esas teorías le podemos decir creencias más adelante, porque en ese momento era una teoría, era algo importante, porque se lo dijo un ser querido, porque lo vio en familia, y después comenzó a repetirlo durante su vida porque consideró que era importante. Pero en el aquí y en el ahora nos damos cuenta que son falsas creencias o falsas verdades, y que se han estado repitiendo involuntariamente a nivel inconsciente, eh, porque se consideran de que deberían de actuarse así, porque se pensó en un principio que eso era importante, eso era necesario y eso es lo que había que realizar. Pero después, con el tiempo, la parte consciente comienza a estar en desacuerdo y comienza a decir que realmente no le llama la atención, los resultados emocionales como que no le llaman la atención, son desagradables y conscientemente no quieren repetirlas, pero inconscientemente el que maneja toda la situación y continúa. Entonces es ahí donde se repiten las enfermedades, o se repiten las situaciones, y es ahí donde tienen que ir, donde el biodescodificador o maneja la parte emocional, aparte de la parte médica o la parte farmacológica. Entonces, eh, eh, es ahí donde tenemos que hacer un alto en el camino y crear conciencia. La forma de pensar, la forma de sentir, se manifiesta en la forma del dolor o en la forma de la dificultad de tener alguna acción. Y al dificultarse esa acción, significa que ese es el mensaje que se debe aprender. Si no se puede movilizar, es porque acá hay una situación de que no se puede manejar, entonces se crea una parálisis. Eh, Dentro de la infancia también encontramos conflictos, y estos conflictos crean los códigos. Los códigos son biológicos y los códigos son emocionales. En otras disciplinas también le llaman heridas de infancia, como la psicología. Entonces, estas heridas y estos códigos emocionales comienzan a afectar la personalidad. Y esta personalidad en cierto momento se actúa en el adulto, pero como se comprendió en la infancia, o sea, como niño. Y estas situaciones se normalizan y se consideran que están bien, o son comportamientos que se repiten en la familia, entonces consideran de que es normal. Pero estudiando la biodescodificación nos damos cuenta de que es diferente, que cada una de las personas tiene que manejar su personalidad sin estar repitiendo historias o sin ser la sombra de alguien. Eh, en, en biodescodificación 2 vamos a entrar un poco más a fondo sobre lo que es el transgeneracional, y es exactamente todo lo que tiene que ver antes de nacer. Entonces, antes de nacer están los padres, están más o menos 3 años antes de que se conozcan o que tengan la posibilidad de engendrar a cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué pasaba por su mente? ¿Qué pasaba por sus emociones? ¿Cuáles eran sus miedos? ¿Y cómo fue el momento en el que decidieron tener un varón o tener una dama? Pero también hay una situación cultural, una situación económica que viene afectando, influyendo de generación en generación con los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Y entonces, esas creencias que decíamos que se forman en la infancia son un poco más marcadas a medida que vamos devolviéndonos en el tiempo. Y entonces, también hay unas situaciones
que suceden de manera fortuitas, pero se maneja el silencio, se manejan los secretos, se manejan la vergüenza o el ocultamiento de ciertas situaciones como embarazos no deseados, como violaciones, como abortos, como violencia intrafamiliar, como hijos fuera de matrimonio, como casarse entre familiares, eh, vivir sin casarse, eh, casarse sin cumplir algunos requerimientos eclesiásticos o casarse escondidas, ¿sí? Eh, o todo lo que se pensó durante el embarazo. Entonces, las personas dicen de que, sí, eso es importante, pero no les paran suficientemente atención. ¿Cómo fueron las emociones durante el embarazo? ¿Cuál fue la reacción del padre al darse cuenta que su dama estaba en etapa de gestación? Fue asustó, le pareció muy interesante, no se lo esperaba, eh, considera que estaba muy joven, considera que no tenía dinero, no fue esperado, va a haber una recriminación por parte de la familia o del suegro. Entonces, ese momento en el que la persona recibe esa información es fundamental. O la misma dama que se da cuenta que no le llega el periodo mensual o considera de que se le está inflamando el estómago y considera que tiene algunos síntomas y eso puede ser algo muy emocionante o algo muy estresante. Entonces, de acuerdo a lo que se ha estudiado en la biodescodificación, toda esta información hace parte de los miedos, de las fortalezas, de, de la formación de la personalidad, ¿sí? Durante el transcurso del embarazo, el niño o el feto está alimentado por el cordón umbilical y todas las emociones están transmitidas por medio de la sangre y el oxígeno. Entonces, todo lo que siente la madre, todo lo que quiera, diga ante el padre, ante el nacimiento del hijo, de una manera cognitiva no es inmediata, pero de una manera emocional se afecta en la personalidad del adulto. Entonces es muy importante eh, entrar a estudiar el árbol genealógico, ¿sí? Darnos cuenta de dónde se viene, de dónde vienen los nombres, de dónde viene el apellido, cómo estaba conformada la familia, si eran familias numerosas, si eran familias de uno o dos hijos, en qué situaciones económicas se encontraban, eh, qué nivel académico tenían y qué creencias o qué miedos o qué situaciones o qué conflictos a nivel familiar del árbol genealógico pueden influir la personalidad de cada uno de nosotros. Dentro de ese árbol genealógico hay personas que son muy influyentes, como ya dije algunos casos anteriormente, y se convierte como en la sombra, ¿sí? Entonces la persona comienza a tener una lealtad al clan o al mismo sexo y comienza a hacer los mismos miedos, las mismas enfermedades, la misma forma de pensar, o comienza a querer sanar el clan y comienza a utilizar roles que no le pertenecen. Si es hijo de una madre soltera, comienza a asumir roles del padre para sanar a la madre. Entonces comienzan a haber ciertas diferencias en la formación de la personalidad y comienza a influir el transgeneracional, y comienza a influir el árbol genealógico. Entonces, la sombra y la luz en el transgeneracional es muy importante, las lealtades, darse cuenta en qué fecha nacieron,
cada uno de los familiares, en qué fecha murieron, fechas de aniversario, influyen si es el mismo fecha de nacimiento de cada uno de vosotros. Entonces, comienzan a haber sombras y comienzan a haber unas deudas karmáticas heredadas en el aquí y en el ahora de situaciones que no se tienen en el aquí y ahora, pero sí hacían parte de los ancestros. No necesariamente una deuda es algo económico, pero sí una situación emocional que no se pudo cumplir en un momento del pasado antes de que nacieras. Entonces también vamos a ver la parte de los sueños. Vamos a ver cómo influyen los sueños y cómo se podría alcanzar los sueños. Vamos a estudiar un poco más a fondo la anatomía del cerebro, dentro del cual vamos a ver cómo funciona la pituitaria, cómo funciona la amígdala y cómo se puede manejar la intuición de una manera un poco más despierta, un poco más consciente y un poco más dinámica, porque todos tenemos la posibilidad de manejarlo. Simplemente entramos en una zona de confort y una automatización cotidiana de las mismas situaciones, entonces no se ve como la necesidad de trabajar en la intuición. ¿Y cómo podemos llegar a cumplir esos sueños? Una cosa es interpretar qué se soñó, el, 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 el para qué se soñó eso, si hace parte del día, que fue una situación no resuelta, o fue un sueño premonitorio, o fue un sueño de una situación a resolver que todavía no se ha manejado propia o de otra persona. Entonces también vamos a entrar a analizar eso. Vamos a ver cómo se analiza o cómo se utiliza la descodificación a nivel cotidiano, ¿sí? Y manejaremos más o menos como un crear de conciencia. En un principio se hace lo que le enseñaron a uno en la casa, pero no se tiene en cuenta todo el potencial que uno puede crear, transformar y ser un poco diferente de la familia y convertirse como en la oveja negra. Pero la oveja negra es la que transforma el clan. La oveja negra es la que coloca su toque especial de yo soy esta emoción, yo soy este pensamiento, yo soy esto de acuerdo a que me diferencia de los demás, ¿sí? Y ahí es donde comienza a cortarse el transgeneracional al formar nuevas vidas, a formar nuevos hijos eh, empoderados y queriendo hacer lo que les corresponde, no lo que los antecedentes, padres, abuelos quisieran. Vamos a estudiar el padre o fundador de la bioscodificación, del señor Hammer. Y nos vamos a dar cuenta que es la medicina germánica y vamos a ver a fondo cada una de las leyes y para qué nos sirve. Entonces nos vamos a convertir en médicos de nosotros mismos, en médicos germánicos. Germánicos viene de Alemania. En 1970 hubo una serie de situaciones tormentosas que pasó al señor Hammer y vamos a darnos cuenta cómo de una dificultad salió una oportunidad y cómo de un desconocimiento y buscando algo se encontró algo tan fantabuloso como la biodescodificación. Vamos a hablar sobre el conflicto emocional y el papel relevante de la enfermedad, cómo la enfermedad nos sirve como camino a la comprensión, cómo la enfermedad nos ayuda a entender los mensajes del conflicto. Vamos a entrar un poquito a la numerología y con los números nos vamos a entender un poco mejor el árbol genealógico y también vamos a estudiar la numerología inca y vamos a entender lo de los dobles, y vamos a entender lo de las sombras, y vamos a entender lo de
También el origen emocional por lo cual se escogen los empleos o se escoge la profesión que tiene que ver contigo, que tiene que ver con tu infancia, que tiene que ver con tus transgeneracionales, con tu árbol genealógico, qué estás sanando, qué estás buscando. Y también cómo esa infancia, esas heridas, esos conflictos emocionales influyen en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la parte sentimental y en la parte social. ¿Sí? Vamos a hablar cómo se repara el transgeneracional. Vamos a ver cómo se separan esas deudas karmáticas. Vamos a identificar los conflictos, vamos a identificar los patrones, vamos a sanar las emociones, vamos a cambiar esos patrones emocionales, vamos a integrar la sombra, pero también vamos a hacer una especie como de rituales, rituales personales sin meter eh, ideologías de creencias religiosas. Pero esto es un ritual sistémico, ejercicios sistémicos con nosotros mismos. Va a ser muy interesante. Eh, Quisiera saber qué opinan, qué preguntas tienen, participación de los que ya han estado conmigo en el curso y han utilizado la biodescodificación y en su vida cotidiana, en su salud o en la de sus seres queridos. Este espacio es para que también participemos en el poner en práctica el conocimiento. John, tienes la palabra. Buenas noches, mi coach Santiago, ¿cómo están? Buenas noches a todos los presentes en sala. Sí, es súper relevante e importante esto para que vayamos eh, adentrándonos en el conocimiento. Pero ahora tengo una pregunta para poder avanzar más tranquilo. ¿En qué grado de consanguinidad perdura? ¿En qué grado de consanguinidad perdura el rastro genealógico de cada persona o es infinito? Buena pregunta, pero es casuística la respuesta. Ah, si puedes aterrizarla un poco más a algo, pues te podría ser un poco más pragmático la respuesta, pero yo te digo que depende a lo que te refieres, influye. Lo que pasa es que también tienes que tener mucho conocimiento sobre el árbol genealógico para decirte en cuántas generaciones te puede influir. Pero generalmente eso se repite. Entonces, si hablamos de una cuarta generación, la segunda o la tercera también la tiene. Entonces, sí influye, pero vuelvo y te pregunto, un poco más concreta la pregunta, ¿en qué influye? La pregunta va por ahí mismo, exactamente. O sea, no sé si va a tener el mismo grado o el mismo potencial de esencia de ese rasgo en todas las generaciones o las generaciones que están más. Por ejemplo, si mi tatarabuelo, que sería como 4 o 5 generaciones atrás, tuvo cierto inconveniente, cierto problema que no fue tratado, no fue sanado y pasó de generación en generación. Pero entiendo que desde mi tatarabuelo hasta mi abuelo, las cosas debían ser más contundentes. O Ok, esa es mi bueno, pregunta. te voy a colocar un ejemplo. Eh, Hagamos de cuenta que el tatarabuelo trabajaba en una finca, trabajaba en el campo y el cultivo era bastante extenso, entonces tenía que madrugar mucho, trabajar todo el día, llevarse desayuno y almuerzo y llegar a comer tipo 5 o 6 de la tarde, muy cansado y agotado. Entonces, tenía una serie de hijos, pon tú
de 7 a 14, y cuando llegaba muy cansado, lo saludaba y se acostaba a dormir. Solamente descansaba el domingo y eso que estaba tan cansado que no le gustaba salir. Entonces no tenía un buen contacto con los hijos. Estamos hablando de tatarabuelo. El abuelo sale del campo y se dedica a mecánica, pero como tiene 4 hijos, entonces tiene que trabajar bastante para poderlo sostener. Y se va a trabajar a una empresa donde él es muy bueno y tiene que irse desde muy temprano hasta muy tarde, y pasa lo mismo con los hijos. Y el día de descanso, pues prefiere más bien descansar que compartir con los hijos. Para la segunda generación. Después llega tu padre y tu padre se convierte en piloto. Entonces el piloto está viajando continuamente y llega cada 8 días o cada 15 días, y es poco el tiempo que comparte con los hijos. Entonces ahí vemos que son 3 generaciones con la misma situación y es una especie de padre ausente, pero el padre está viviendo con los hijos. Número uno. Ese es un ejemplo que pasa de generación en generación, de una situación de relación interpersonal. Pero también, si ponemos esta misma situación con las hijas de tu tatarabuelo y ven de que el abuelo no les para bolas, no es amable, no es cordial, no es amistoso, eh, querendón, tierno o romántico, pues después van a buscar una persona que no tenga padres, entonces sea muy brusco con las damas. Brusco es que no sea romántico, no sea tierno, no sea romántico. Y estamos hablando de tatarabuelo a tu abuelo, a tu abuela, ¿sí? Entonces la abuela se casa con este señor y tampoco tiene como mucha información de cómo debe criar a los hijos porque tuvo un padre ausente. Y el padre que se concede para los hijos generalmente es ausente. Entonces se sigue repitiendo esa situación y esta persona sufre de diabetes. Entonces ahí estamos hablando de diabetes, lo que sufría la tatarabuela, después la abuela y tu madre. Entonces, hagamos de cuenta que tú tienes una hermana y entonces ella, por lealtad al clan, sin darse cuenta todo lo que estamos diciendo, en qué trabajaban o cómo era el modus operandi de relación interpersonal, ella por estar siendo leal al clan o al mismo sexo, eh, tiene diabetes. Pero la enfermedad no es hereditaria. La forma de pensar, las creencias, los mitos y los miedos sí son. Entonces ahí sí se repite de generación en generación a nivel, eh, a nivel por el empleo y por la educación. Y también se ve en el segundo ejemplo la enfermedad, cómo pasa de generación en generación por las emociones. Con estos 2 ejemplos, ¿te doy respuesta a tu pregunta? ¿Te queda mejor? Sí, 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 queda bastante claro. Lo que Ok. sí me gustaría, como a forma de reflexión o diálogo, esto de mantener de generación en generación el tema del respeto, el tema al clan y todo, inconscientemente está bien, ¿no? Pero cuando el ser en un determinado momento entra en conciencia, ya sea porque adquiera conocimiento, porque su experiencia cotidiana, su forma de vida, su atmósfera o su entorno varió, mutó a otras cosas diferentes, entonces va adoptando, ¿no? Y es así que en alguna generación las cosas cambian casi en su totalidad, pero sin embargo hay determinadas cosas que deben ser casos sintomáticos que ya no, como no se curaron, no se curaron y siguen, aun cuando estén en forma poco perceptible, pero siguen predominando. Ok. Me hago ah, entender. Más o menos. Es importante entender que todo lo que pasa
en los dos ejemplos anteriores, es a nivel inconsciente. Cuando se aparece una diabetes o cuando se aparece un darse cuenta de o insight, porque una tercera persona lo analiza o lo ve o lo hace caer en cuenta, o una psicóloga o una vecina o una persona que aprecia al grupo familiar y quiere lo mejor para ellos, entonces en ese momento deja de ser inconsciente y se vuelve consciente. La situación a resolver es sacar a la persona de su zona cómoda o de su normalización de emociones, porque consideran de que eso es lealtad al clan. Entonces tienen que cortar esa lealtad y ser uno, sin ser sombra, sin estar repitiendo historias. Entonces, ese paso entre inconsciente a consciente es muy importante la biodescodificación. Es muy importante. Entonces, el bioshock o enfermedad o situación traumática es la que origina un síntoma, pero también es la que hace crear también una realidad paralela que te ayuda a entender cuál es el rol que estás haciendo que no te pertenece, pero te hace como repetir una misma historia. Claro, seguro. Más o- Entonces yo sí pienso que es menester que a veces muchas personas por tema tradicional, por costumbre, por tipo de idiosincrasia, educación o lo que sea, dicen, ah, no, que es que mi papá fue así, es que mi mamá fue así, porque yo soy así, o sea, están honrando su... Entonces, hay que irse apartando de ese tema, entrando en conciencia, porque entra en conciencia poco a poco o al ritmo que vaya, pero ya se da cuenta que lo que está mal y que lo que está bien, y pues dejó de honrar a tu clan, se sanó y sigue para adelante, y es otra generación diferente, ya no tiene esos problemas que tuvo sus antecesores, sus ancestros. Perfecto, Así muchas es. gracias. Ok, con mucho gusto. El caballero José María Pereira, somos todos oídos a tu intervención. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Oye, efectivamente yo esperaba que esto iba a ser importante, pero me parece que está yendo muy profundo, muy interesantemente profundo. Y el tema que manejó John me llevó a revisar un caso cuando yo me empezaba a acercar a estos conceptos de la energía y de las lealtades y del hecho de cómo los ancestros nos dejan un legado que no podemos ver físicamente o que no estamos enterados porque nadie nos dejó una cartita diciendo, oye, fíjate que yo viví así y tu abuelo así y tu papá y tú vas a ser igual. No, no, eso no existe, ¿no? Entonces uno se va enterando lentamente cuando se puede enterar. En este caso tengo la fortuna de haber llegado a este grupo precioso y el caso que les quiero comentar. Un familiar que entró en problemas de salud y que como que no se lograba un diagnóstico médico claro y por supuesto no se lograba una sanación, llevó a la familia a considerar a una persona, a consultar con una persona de esas que conectan con energías, con ángeles y así. Y la persona pues hizo su trabajo a distancia y dio un reporte. Se logró una mejoría, un descanso, una forma de relajación al menos en la persona que estaba enferma. Pero esta persona consultada dijo que había tenido que trabajar con varias generaciones atrás para revisar algo como esto que ha planteado John, desde cuándo viene alguna influencia que pudiera estar afectando al enfermo. Y dice, me llegué o solo pude trabajar hasta 10ª generación atrás. Y sí encontré maldición.
que alguien había emitido o recibido una maldición. Eso quiero pensar, bueno, hay historias miles para revisar tal vez, ¿no? Pero se sabe del caso de que cuando una madre bendice a su hijo, es maravilloso, pero cuando la madre está suficientemente enojada y maldice, pues al hijo, a la suegra, a la cuñada o a la vecina, y dependiendo del, no sé, de la intensidad y las capacidades de cada quien, del que emite y el que recibe, es algo como una maldición, se puede transmitir a lo largo de muchos años. Eso es lo que quería revisar, Santiago. ¿Qué hay sobre Muchas eso? gracias. Eh, Tocan temas muy interesantes, son temas holísticos, pero yo te puedo responder desde lo que yo conozco, ¿no? Y cuando yo no conozco o no es mi fuerte, yo respeto mucho y prefiero no decir mentiras. Yo te puedo decir de que el poder de la mente es fantabuloso, es espectacular. Y sé de que las energías positivas y negativas influyen. Influyen tanto que tú puedes transmutar la energía del agua, tú puedes transmutar la energía en las plantas, tú puedes transmitir una energía en los animales, tú puedes eh, chupar energía o dar energía a sanación, ¿sí? Y mira que no estamos hablando de brujería, pero sí estamos hablando de energías. Entonces, si yo te digo, te bendigo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tú te sientes especial, ¿sí? O si yo te digo una palabra fea, tú puedes sentirte de una manera diferente, porque es una palabra que no te parece bonita ni agradable. Entonces yo también tengo magia, ¿cierto? Yo te digo algo y produzco emociones en ti. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces, digamos que esa magia existe. Entonces depende de ti si es magia blanca o magia negra, si es positiva o si es negativa, si es con Dios o es con otro ser. Pero aquí lo que vamos a ver es tú qué vas a hacer al respecto, tú qué vas a hacer con esa situación. Yo no te puedo decir que existe o no existe y cómo vamos a trabajar eso porque esta clase no es sobre esos temas. Pero sí vamos a ver cómo tú puedes manejar esa energía positiva o negativa en ti, o no exista. Y vamos a crear un empoderamiento, una un fortalecimiento del ser, ¿sí? Vamos a exprimir un poco más la biodescodificación, a utilizar mucho más ese cerebro espectacular que tenemos y vamos a poner en práctica todo lo que realmente sirve el cerebro, ¿sí? Entonces vamos a dejar de ser pasivos y dejar de que otra persona actúe por nosotros o por nuestro bienestar, o vamos a dejar de estar escuchando las órdenes, las indicaciones y los valores de nuestros padres cuando ya somos adultos y no tenemos que depender de otras personas. Entonces vamos a ver qué es bueno y qué es malo, pero para nosotros. Y vamos a manejar, como les he enseñado anteriormente, el focus de control interno. Voy a manejar las cosas desde mi forma de pensar. Y en este curso vamos a ver, a raíz del estudio que hacemos del transgeneracional, del árbol genealógico, de todo lo que pasa ahí en los conflictos emocionales, las relaciones que eran antes de que yo naciera, pues comprendo mucho mejor cómo están funcionando mis relaciones, comprendo dónde están mis miedos, comprendo qué he heredado y qué no he heredado, y comprendo si he sido la oveja negra o he sido la oveja blanca que repite todo sin pasar por el filtro que es bueno o es malo, si me conviene o no me conviene, si me gusta o no me gusta, si tengo que repetirlo o no. Entonces, aquí no vamos a criticar, ni vamos a crear culpables del abuelo, el tatarabuelo, no, vamos a comprender.
vamos a analizar de dónde venimos para saber exactamente cómo estamos, con qué contamos y para dónde queremos seguir. Mire que les alcancé a hablar de que ya hemos estudiado los diferentes sistemas del cuerpo humano, pero nos falta estudiar un poco más. Nos falta ver dónde está de lo que pasa de lo físico a la energía. Y alcancé a tocarle la amígdala, y alcancé a tocarle la hipófisis, y el cuerpo calloso, y la neurosinapsis. Ahorita se llama, eh, ahora se maneja mucho la neurociencia para crear una longevidad, para no enfermarse, para vivir más tranquilo en el aquí y en el ahora, cortar la relación con cargar el pasado o vivir ansioso del futuro, sino vivir en el aquí y en el ahora formando para dónde es que voy. Entonces ahí es donde aparece la ley de atracción. Pero la ley de atracción no es colocar una cartelera con un castillo, muchos carros y bastante aviones. Eso puede servir, pero si no lo manejas desde tu poder mental, pues te queda muy difícil poder alcanzar todo lo que está dibujado en esa cartelera. Pero yo no les voy a enseñar el ritual de cómo hacer la cartelera. Pues sí se puede hacer y sería como interesante, pero yo les voy a enseñar es cómo formar el mapa desde aquí, ¿sí? Y cómo complementarlo con el de aquí y cómo se trabaja todos los días desde acá. Muchos de ustedes han manejado programación neurolingüística, han manejado neurociencias, han manejado eh, oratoria, ¿sí? Y el empoderamiento. Pero también hay que crear una fusión con toda esa información. Hay que nutrir el cerebro. Por ahí hay una especialización de nutrición que es supremamente importante porque es que nosotros somos de lo que nos alimentamos mentalmente. Somos resultado de lo que nos alimentamos físicamente y cada uno de estos alimentos tiene energía. Entonces, ¿cómo nosotros estamos buscando una buena energía o nos estamos saboteando la alimentación? Con imágenes, con pensamientos, con palabras que no acompañan una sana alimentación o un mal procedimiento de alimentos que también es muy importante, como se llama la bromatología. La bromatología es el estudio de de uno de los alimentos desde el momento que están en semilla, se siembran en tierra, se abona, se alimenta, se mira qué clima es, qué tanto de profundidad tuvo, con qué se abonó y con qué se buscó para sacarlo, de qué forma se sacó, de qué forma se deshiervó, de qué forma se transformó para que llegara un producto a la venta en el supermercado o a servirse en la mesa. Entonces, toda esa energía ha tenido alguna transformación, que es realmente orgánico y que realmente tiene muchos aditivos. Entonces, ¿cómo nos estamos alimentando de aditivos y cómo esos aditivos afectan nuestra personalidad? Entonces, la nutrición no es cualquier cosa, es algo complementario del ser. Y hablando del ser, estamos viendo cómo venimos alimentados desde el transgeneracional, cómo venimos alimentados desde el árbol genealógico, cómo venimos alimentados con una serie de creencias, información desde el vientre de la madre. Y cómo había información que escuchamos cuando estábamos pequeños, que nos creímos ese cuento, pero fue una situación circunstancial. Un día el papá llegó y lo regañó porque no tenía el tiempo para explicarle cómo se debían hacer las cosas o que no lo podía atender porque estaba ocupado. Entonces, es ahí donde hay que romper muchas creencias, hay que decir, bueno, yo ya soy adulto, yo quiero lo mejor, yo quiero tener unas relaciones más sanas, quiero tener, curarme de esas heridas emocionales, de esos códigos emocionales que estoy repitiendo continuamente. Yo a veces no me siento contento en el trabajo que estoy. Yo pienso que yo trabajo porque me obligaron o porque no había más que estudiar o porque mi mamá quería que yo fuera esto o porque mi mamá no pudo estudiar, entonces yo estudié esto o para que mi papá estuviera orgulloso o estudié para sanar el clan, sanar el árbol genealógico. Entonces, pero ¿cómo así? Pero es que a mí me gusta. Una cosa es que te guste y otra cosa es que lo hayas hecho para
para sanar el clan. Entonces todo esto lo vamos a analizar y vamos a ver el papel relevante que nosotros podemos transformar nuestras vidas. Podemos comprender realmente por qué no hemos alcanzado nuestros objetivos y por qué no hemos evolucionado, porque hay mucho código que todavía no nos ha permitido serlo. José María, ¿te respondí tu pregunta? Sí, hermano, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pues de Me mi parte, gustaría, no, estoy a la expectativa de todo lo hermoso que suena esto. estamos para eso, estamos para crecer, estamos para compartir conocimiento, estamos para hacer algo que la gente pensaba que no existía, y era el libro para ser papá, el libro para ser hijo, el libro para ser esposa, el libro para ser esposo, el libro para ser feliz, el libro para ser realmente quien soy. Pero entonces no es un libro, es una vivencia, es un curso de profundización. Obviamente no vamos a aprender de todo, pero sí aprendemos un poquito. Y por eso damos un escalafón y pasamos a un segundo nivel y podemos pasar a un tercero o a otras materias, pero cada uno da una luz, da una comprensión y da un entusiasmo de conocerse cada vez más. Una luz en la oscuridad, en el faro. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Las personas que son nuevas, que me escuchan hablar por primera vez, de las que tienen muchos entusiasmo para este curso. Cuando uno empieza, tiene muchas expectativas y ya he dicho más o menos cuál es el temario, pero falta aterrizar muchos temas. Mis estudiantes han entendido algunas cosas y están muy contentos de seguir trabajando en sí mismos y en aprender cada vez más. Pero si tienen alguna pregunta o quieren ahondar en algún tema, bienvenidos. Si no, continuamos con la otra parte de temas muy importantes que quiere hablar nuestra coach Hannah, y nos va a orientar sobre cómo, cuándo y dónde actúa el, el curso de profundización, eh, mutación del ser, la evolución de la descodificación, parte 2. Elena Villar, somos todos oídos. Muchas gracias por tu participación. Cuéntanos, ¿qué pregunta Buenas noches. tienes? Buenas Sí, noches. mire, tú hablabas de la neurolingüística. Sí. Eso, o sea, me gustaría saber cómo se hace para programar, digamos, para cambiar ciertas creencias, porque pues sí, ya uno viene con, a nivel cultural o social, viene uno con ciertas creencias y ciertas cosas. A medida que uno va creciendo y va uno, digamos, estudiando o aprendiendo cosas nuevas, como por ejemplo esto de la biodescodificación, para hacer una programa, o sea, reprogramarse uno y hacer ciertos cambios, eh, ¿cómo se hace? ¿O qué método o forma utilizaría uno para cambiar uno y pues también cómo transmitir esa energía o esos cambios a la familia sin necesidad de ir a afectarlos directamente, porque pues digamos ya ellos vienen con costumbres y creencias tan arraigadas que es un poco difícil hacerles cambiar la forma de pensar o parecer. Ujú. Elena, muy buena pregunta. Eh, la respuesta es fácil y sencilla, pero también es muy larga. La fácil y sencilla es querer es poder. Cuando tú vas para un país donde hablan un idioma diferente, tienes que aprender un nuevo idioma para poderte desenvolver, te guste o no te guste. Pero como tú quieres ir, entonces la voluntad es la que marca poder lograr aprender unas nuevas paradigmas de la forma de hablar. Entonces, con eso te respondo generalmente,
tu pregunta. Ahora te lo hablo un poco más puntual. Como hablamos de que venimos de un transgeneracional, porque todos venimos de una familia y por ahí tengo como el estudio, creo que son 137 ancestros para que tú nacieras, se necesita. Me puedo equivocar en la cifra, pero es más o menos como para que te lleves una idea. Entonces, como tú me dices, es difícil cambiar el transgeneracional. Lo que sí puedes cambiar es el aquí y el ahora tuyo, ¿sí? Y Ujú. es la forma como te han criado. Las personas que te han criado te criaron de la mejor forma, con la única situación a agradecer es que te dieron lo que podían darte. Lo que no te dieron era porque no te lo podían dar. Si no sabes alemán, portugués o chino, es porque ellos no sabían enseñarte eso. Entonces hay que agradecer que lo que te enseñaron fue un español. Estoy colocando un ejemplo, ¿sí? Ajá. Entonces, yo quería saber, yo quería ser budista, pero nadie en mi casa era budista, entonces pues no se pudo, ¿ok? No se pudo, pero sí lo puedes hacer tú. Ah, que yo quiero aprender mandarín. Listo. En la casa nadie sabe mandarín. Listo. Entonces, tú te vuelves en la oveja negra y estudias mandarín. Pero la oveja negra es la que sana el clan. La oveja negra no es la mala, sino es la que corta el cordón umbilical y hace lo que quiere. De igual forma se maneja la programación neurolingüística. ¿Qué significa neurolingüística? Neuro es cerebro y lingüística es todo lo que tenga que ver con la parte de hablar. Entonces, dime qué hablas y te diré qué estás pensando, ¿sí? Entonces, es una conexión entre el cerebro y la boca. Generalmente las personas hablan y muchas personas no piensan para hablar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, muchas personas, muchos países que son de la costa, muchas personas que son isleñas, muchas personas que viven en climas muy calientes, hablan muy rápido y hablan tan rápido que no pasan por el filtro para pensar. Entonces dicen las cosas y después se arrepienten o dicen las cosas sin filtro. La gente de clima frío, montañas, mesetas o clima frío es un poco más callada, un poco más pausada y piensan un poco más para hablar. Generalmente las personas que trabajan en el campo no son muy habladoras. Habrán sus excepciones, pero también la gente de ciudades grandes y metrópolis también habla poco. Son personas conservadoras que tienen una forma de pensar un poco los patrones mentales más rígidos, más conservadores y algunos ortodoxos. Entonces, a- partiendo de la diferencia, tú dirás, yo quiero hablar mejor, yo quiero trabajar muchas cosas de crecimiento humano, entonces yo tengo que trabajar eh, en mí. Y para trabajar en mí tengo que empezar a hablar de una forma diferente. Es como lo que te decía del viaje. Si quieres ir a otra Sí. parte a viajar, entonces tienes que hablar otro idioma. Entonces, si quieres unos resultados diferentes en tu vida, te tienes que hablar a ti misma de una forma diferente. Entonces ya pasamos de neurolingüística a una palabra que se llama programación. Entonces la programación es pensar antes de hablar y pensar cuáles son los objetivos que quieres cumplir y a partir de allí hablar así. Pero entonces muchos de esos objetivos son diferentes a lo que te enseñaron en la casa o que se acostumbra en la familia. Entonces es ahí donde tú tienes que decir, ¿sigo siendo uno más del rebaño o hago lo que yo realmente quiero? Un ejemplo, mi tatarabuelo era cortero de caña, mi abuelo era cortero de caña, mi papá era cortero de caña. Depende de mí si yo soy cortero, abogado, carpintero, carnicero, una profesión que se repite, ¿sí? Ujú. Entonces, es que todos en la casa hablamos así y pues nadie nos ha enseñado a hablar diferente, pero yo quiero hablar diferente, entonces eso es programación neurolingüística. Y esa pregunta está muy bien porque la descodificación, como su nombre lo dice, es romper los códigos preestablecidos a nivel del clan, romper los paradigmas de que no se puede.
¿sí? Ahora estábamos hablando de la magia y en la última clase que tuvimos con Bioscodificación 1 o antepenúltima hablamos de cómo podían transmutar el agua o cómo podían transmutar a partir de unos golpecitos en la cara, se llama topping o tapping, se puede Sí. crear un crecimiento personal, un fortalecimiento. Entonces, es comenzar a cambiar paradigmas. Si usted le dice eso al abuelo, dice que no sabe de eso y que eso está como raro, ¿sí? Y si le dice a mi bisabuelo que usted transmuta el agua, dice eso es brujería, ¿sí? Porque son cosas que no saben realmente. No están acostumbrados, pero aquí lo importante es tener una serie de conocimientos para trabajar en ti. Espero haberte podido responder tu pregunta. Sí, muchas gracias, me aclaró muchas cosas que estaban ahí como inconclusas e indefinidas. Muchas gracias y Y feliz noche. Elena, ¿qué opinas de todo el temario de biodescodificación 2? Eh, Bastante interesante porque la verdad, pues yo no tomé la primera clase, pero pues hoy viendo la explicación que estaba dando sobre los temas a tratar, es bastante, abarca bastantes áreas del ser, por así decirlo, donde lo lleva a uno a confrontarse y entender qué debe de hacer para cambiar y mejorar como personas, y ahí sí cambiar pues las personas más cercanas a uno, como son los padres, los hermanos. Si uno cambia, pues yo creo que eso también los lleva a que ellos digan, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fue lo que los llevó Ujú. a ese cambio? Y entonces decir, bueno, venga, ¿yo qué puedo hacer para mejorar de pronto esto o aquello en mí? Eso también influye bastante y lo he notado en ciertas personas cercanas y eso, entonces sí es bastante interesante en la transformación del ser como tal. Por acá Marta Palacio me corrige o me aporta que son 121 ancestros que se necesitan para que tú puedas nacer. Me equivoqué por 4. No, por 16. Bueno, no porque Sí, era que yo había escrito por acá 137 y ya dicen 121. Ok, igual no importa. Todos somos humanos y nos equivocamos. Pero usted dijo, no estaba seguro. O sea, no se acordaba muy bien. Pero igual. los números no es muy fuerte. A mí me importa la práctica. Sí, sí. Eh, No, pero igual aclaró muchas cosas y que sí quería como tener en cuenta y de todas formas usted va dando como esas guías o esos pasos para más concretos y llevándolo a la realidad para que uno entienda más fácil la explicación que está dando de lo que uno debe de hacer. Me parece bastante interesante. muchos de los temas que he tocado, mis estudiantes ya lo han visto en Descodificación 1, pero esta vez lo vamos a ver un poco más a fondo. Yo recuerdo que son muy pilos y me preguntaban muchas cosas y yo decía, más adelante lo vamos a ver. Está muy interesante el tema, pero no podemos avanzar hasta allá, porque también las cosas hay que trabajarlas por etapas y se tienen que trabajar en sí mismo. Yo fui muy inciso y muy reiterativo en decirles que esta es un curso no para pasar una prueba, tener calificaciones o recibir un título, sino es un trabajo muy personal. Eso es lo que le estaba diciendo que apareció el libro de cómo ser papá. Antiguamente no habían escuelas de familia, de padres e hijos, de comportamiento humanos. Máximo había una asignatura que se llamaba cívica y era de comportamiento humano en público. Pero, pero ahora ustedes tienen la posibilidad de aprender en sus casas, en el horario que ustedes están tranquilos, en la comodidad, con cámara, sin cámara, escribiendo, participando o simplemente aprendiendo. Esto no se veía antes. Entonces hay que aprovechar todas estas comodidades, estos atributos que ustedes tienen desde cualquier parte del mundo y cómo pueden ustedes investigar en sí mismos, cómo pueden crecer,
cómo pueden comprender un poco mejor de dónde vienen y cómo pueden catapultar, alcanzar más rápido sus sueños y entender qué códigos hay que trabajar y para qué trabajar esos códigos. No dejar esa situación en la medicina o en la farmacología o en otras disciplinas, sino trabajar arduamente en su futuro, en su proyecto, en su vida, en su autoconocimiento. Algo muy importante que les enseñé es el focus de control interno, que es ocuparse de tu pensamiento, de tu vida, de tus necesidades, en primera instancia, que los de los demás. Entonces, a veces se mantiene ayudando a los demás y se deja uno de último. Entonces, eso hace parte para manejar la magia positiva, la neurolingüística, aprender otro idioma, ver unos resultados, descodificar, dejar de repetir patrones mentales, enfermedades o falsas creencias. ¿Alguna otra pregunta? Está Gloria, está Marta Palacios, está Miriam, está Betty. Si quieren preguntar algo, ya sea por escrito. Gloria, hay dos Glorias. Araceli, son personas nuevas que pueden tener muchas preguntas y aquí estamos para solucionar. José María, mientras alguna de ellas levanta la mano, usted fue el primero, hágale, bien pueda. Bien, es algo que quiero compartir, que seguramente voy a tener la oportunidad de depurarlo a través de todo el curso. Pero bueno, mi historia. Yo he sido el hijo tercero de un grupo de 8 hijos. Y tengo 74 años y a partir de los 2 fui entregado a mi abuela. Entonces, posiblemente tenga un año que me enteré de algo. Es decir, eso que se llama los secretos que tú mencionaste en un principio, que son parte de la historia de las personas, de la humanidad. ¿De qué me enteré? Que mi papá, desde el primer hijo, quería deshacerse de él. Es decir, que otro lo criara, que otro pagara por su educación, que otro, responsabilidades más bien económicas. Y mi mamá se encargó pues, de defender a ese primer hijo y quedarse con él. Cuando llegó el segundo hijo ocurrió lo mismo y mi mamá también logró defender al segundo hijo. Pero con el tercero, que fui yo, ya no alcanzó, ya no logró eso y finalmente yo fui entregado a mi abuela. Y a través de algunas terapias y cositas que fueron surgiendo en el camino cuando yo ya era casado, etcétera, que por diferentes razones he acudido a los psicólogos y así, surgía en mí de repente la sensación de soledad y de abandono. Y llegué a pronunciar, al menos en 2 ocasiones, mamá, ¿por qué me dejaste? Pero bueno, fallecidos mis padres y al paso de tantos años, mis hermanas que estuvieron de cerca, de mi papá, de mi mamá, en sus momentos antes de morir, pues también se enteraron de cosas y hasta hace aproximadamente un año me compartieron un dato. Ese dato de que, fíjate que pasó esto, eso y esto, y mamá logró defender al primero, logró defender al segundo, pero ya no logró defender al tercero, que fuiste tú.
Entonces sí tuve una sensación de cambio, de comprensión, de aceptación de la situación. Y aunque no he vuelto a pasar por una terapia en la que yo tenga que expresar algo de manera, no sé, desde el muy adentro, sí he estado pensando conscientemente en, gracias mamá, te perdono mamá, y pues que será más allá de recordar el episodio de que me tuve que ir a otro lado, he estado repasando los episodios bonitos que nos tocó vivir, que fueron muchos al final de cuentas. Porque el hecho de haberme ido con mi abuela no bloqueó en ningún momento la comunicación con mamá. Es decir, hubo presencia, hubo cercanía, etcétera, con restricciones, con diplomacias, diría yo, de familia. Porque muchas veces he expresado que yo tuve dos mamás, como no tener ninguna. ¿A qué me refiero? Mi abuela me sobreprotegía, me cuidaba, porque si te pasa algo, ¿qué le digo a tu mamá? Sentía responsabilidad ante la nuera. Y la nuera, mi mamá, no se metía conmigo ni para castigarme, porque, ¿qué va a decir tu abuela? ¿Ok? Entonces, reconozco, interpreto ahorita que si estoy hablando de esto es porque todavía hay algo importante para sanar. Pero de momento sí me doy cuenta y lo considero como un ejemplo para todos los demás de las cosas que pudieron haber vivido, que en su momento desconocieron y por muchos años quizá hayan desconocido cómo ocurrieron las cosas. Listo, José María. Gracias por abrirnos tu corazón, contarnos una parte del libro de tu vida. No todo el mundo tiene esa posibilidad y te lo agradezco traer eso a colación, que nos permite ahondar sobre ese tema. Afortunadamente tengo el privilegio o el honor de haber trabajado en varias personas con ese mismo situación transgeneracional y los resultados han sido muy bonitos y han sido transformadores porque entienden realmente cuál fue la situación que pasó en ese momento y cuáles fueron los móviles para tomar una reacción que no es fácil de comprender. Cuando tú dices, he ido a terapia y he hecho algunos ejercicios sistémicos de terapia del perdón, eso está muy bien, pero hay que hacerlo un poco más profundo y analizar exactamente qué es lo que hay que perdonar, ¿sí? O qué es lo que hay que comprender para no cargar más pasado y vivir en el presente. Tú me dices, tengo tantos años, pero preguntamos, ¿cuántos años has cargado una situación que no has comprendido? Entonces, eso es lo que hay que trabajar aquí y ahora y soltarlo. Soltarlo para poder avanzar, soltarlo para comprenderlo y levantar la cabeza y alcanzar todos los objetivos que tú quieres. No estoy diciendo que sea malo lo que has hecho. Te estoy diciendo, continúa en el proceso, estás muy bien y este curso te va a ayudar a comprender y a liberar muchas situaciones del pasado. Entonces, estás en buen camino. Yo soy partidario de que las cosas pasan porque tienen que pasar y generalmente no creo en las coincidencias, sino en las causalidades, ¿sí? Las personas que son creyentes le llaman diosidencias, pero cada uno tiene una forma de ver la situación. Lo que quiero decir es que todo tiene una circunstancia que tiene una explicación de crecimiento, de bienestar. Eso es lo que generalmente le digo a mis pacientes.
vamos a encontrar cuál es el mensaje de bienestar al abrir la caja de Pandora. Y la caja de Pandora es que van a encontrar cosas diferentes en motivo de consulta, como la que me acabas de decir, y hacen parte de qué es lo que hay que descodificar. Y cuando digo descodificar es qué es lo que debo de comprender de una manera diferente. Entonces volvemos otra vez a la palabra magia y volvemos otra vez a la palabra neurolingüística. Hay que transmutar la energía, hay que ver qué es lo que tengo que estudiar en mí. Tengo que ver qué es lo que debo de aprender de una situación del pasado para yo transformarme o transmutar mi ser a lo que realmente me pertenece, realmente me corresponde, y hablarme bonito y abrazarme y ser mágico conmigo mismo, ¿sí? Y a partir de la comprensión, sanar el pasado, sanar mis sintomatologías y tener una mejor neurosinapsis para no más bien para tener una buena neurosinapsis y un buen manejo de los pensamientos y de las emociones, que es muy importante. Ya, plasticidad cerebral, es que no encontraba esa palabra, para tener una mejor plasticidad cerebral, que viene siendo evitación del Alzheimer, ¿no? Evitación de los olvidos, evitación de la pérdida de la memoria o la pérdida de la conciencia. Entonces, la plasticidad neurosensorial es muy importante. Entonces, con todo lo que estamos trabajando, con todo lo que estamos investigando, estamos fortaleciendo todas las conexiones. Las cosas que casi no se utilizan, pues tienden a deteriorarse o no funcionar adecuadamente. Pero aquí estamos haciendo ejercicios cerebrales, estamos trabajando en nosotros mismos y estamos siendo investigadores de una nueva mañana de bienestar y de tranquilidad. Gracias, José María, por tu aporte importante y tu energía para continuar en este curso. De igual forma, para la dama que participó ahorita, ¿alguien más quiere participar? O le damos el paso a Claudia Coach Hanna para que nos explique un poco más al respecto cuáles son. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. les ha ido? Hola. Voy a prender la cámara. ¿Ahí me oyen? Buenas ¿Alguien más va a noches. decir algo? Sí, sí se escucha. Ok. Listo, entonces, esta maravillosa masterclass se hizo para que se pueda, para que pueda ampliar la visión, la información acerca de biodescodificación el nivel 2. Como yo les había comentado a las personas que están en biodescodificación el anterior módulo, y para obviamente las personas que de pronto están invitadas acá, la idea es que puedan tomar ese módulo 3. Y aquellas personas que todavía no han visto el módulo 1 y el módulo 2, vamos a abrir el aula virtual, les vamos a entregar acceso para que puedan ver las clases grabadas. Adicionalmente tenemos una capacitación que se llama la reprogramación bioelectromagnética. Entonces, ustedes recibirían el módulo 3 de biodescodificación, el módulo 2 de biodescodificación. Adicionalmente, recibirían los 2 módulos ya grabados y también otro obsequio más, que es esa profundización de lo que es la reprogramación bioelectromagnética, que es un tema maravilloso. Ahí vamos a ver cómo funciona verdaderamente la ley de la atracción, no solamente desde la programación neurolingüística, no solamente desde la manifestación, no solamente desde la visualización, sino todo lo que tiene que ver
y todo lo que tiene que estar comprometido con lo que es la parte energética, electromagnética, el cerebro, el corazón y el nervio vago. Entonces, eso es un gran regalo. Esa capacitación solamente, si ustedes la tomaran por aparte, estaría costando $100 con beca. Pero el día de hoy se las estamos obsequiando por ver el módulo 2 de biodescodificación. Además, reciben las otras grabaciones, que inclusive ya habilitamos el aula, ya las personas que tomaron biodescodificación, ya les mandamos el link pues para que aperturen los videos y las personas nuevas también. Así que esto es algo muy, pero muy bueno que deben aprovechar. Así que yo quiero ver manos levantadas. ¿Quién verdaderamente quiere recibir ese regalo? ¿Será que me puedes? Tienes el audio prendido. Excelente. Ahí ya tenemos a Norma. Y yo sé que muchos se van a animar porque en verdad no se pueden perder esta información. Normita, te escuchamos y vas a hablar. No me puedes gastar. Norma, no te escuchamos. Perdón, es que no me dejaba abrir el audio. Muy buena y bendecida noche. Me parece maravilloso todos los regalos que nos estás dando. Como siempre, Hanna, siempre te sales del huacal, como decimos por acá, ¿verdad? Siempre Desde la te piñata. desfilas. Y eso me encanta de ti y de todos los coaches que tenemos allá. Pues la verdad, yo que estuve en los módulos anteriores, es maravillosa la información, a mí me ha sido de gran utilidad todo lo que he aprendido ahí. Les comentaba yo cada vez que tomábamos alguno de los temas. Ha sido de muy relevante precisamente porque he aprendido. Yo he tomado con anterioridad y se los comenté, he tomado biodecodificación en otros lados y esto me sirvió para repasar muchas de la información que yo tenía, pero también me ayudó a entender muchas otras cosas que no me habían quedado claras. Y también aprendí cosas nuevas. Em, Cuando vimos el tema, una parte de lo que son la biodecodificación de las enfermedades y de dónde provienen muchas cosas, wow, fue así espectacular para mí, porque pude comprender lo que estábamos viviendo en este ámbito familiar y eso me pudo ayudar también a, pues, ayudar al familiar con la situación que estaba viviendo. Entonces, el hecho de que tengamos la oportunidad ahorita, los que van a entrar nuevos, de poder tener acceso a los otros Se le módulos. frició a Norma. El internet ha estado bastante molesto. Bueno, mis amores, entonces les dejamos a ustedes semejante propuesta. Se te había congelado, Normita. Te seguimos Sí. escuchando. Sí, me quedé congelada. El internet está malito. Sí, pues entonces en este caso, la verdad es maravilloso que los nuevos van a tener esta grandísima oportunidad de tener el acceso al aula y ver los módulos anteriores porque van a poder comprender muchas cosas de lo que van a ver ahorita y pues esa oportunidad es única, de verdad que es única y es maravilloso. Nosotros pues tuvimos el la dicha de estar allá presenciales, pero ustedes van a tener la dicha de tener los 2 módulos en en grabación y aparte el regalo que nos está dando Hanna, maravillosísimo del otro tema. No, que ese va a romper cocos, más que todos los demás. Muchísimas Estos dos gracias. que siguen, tanto biodescodificación que viene con el tema pues de la evolución de la intervención en biodescodificación y todo lo que nos ha explicado Santiago, efectivamente enlaza perfectamente. Lo que nosotros estamos haciendo con la reprogramación bioelectromagnética tiene que ver mucho, o sea, es un hilo conductual. ¿Y por qué es un hilo conductual? Porque cuando nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que desinstalar y por qué lo tenemos que desinstalar y para qué lo tenemos que desinstalar,
Entonces se aplica lo que acaba de decir Santiago. Nosotros podemos conocer mucho nuestras heridas de infancia, podemos conocer mucho nuestro transgeneracional, pero también vamos a atender otras personas que van a llegar con muchas expectativas porque ustedes también quieren aprovechar este conocimiento para poder monetizar, porque no solamente es yo lo aplico para mí, sino que esto es una mina de oro también. Se lo digo porque yo vivo de esto, Santiago vive de esto, todos los coaches vivimos de esto. Pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo para que pueda tener un resultado positivo? Si mucha gente dice, sí, pero yo hice esto, yo hice aquello, pero entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Es que yo ya sé que a mi niña interior le pasó esto, lo otro, o que soy el clon de un familiar, entonces averiguando todo lo que es el transgeneracional. Pero tenemos también que cambiar nuestra composición química. Tenemos que saber de dónde viene todo esto. Tal cual lo decía Santiago, o sea, es un compendio y es una sinergia entre todos los conocimientos. Es uno depende del otro y el otro depende de ese. Entonces, no dejen de participar en estas profundizaciones, estos son tipos diplomados, certificados a nivel internacional y yo sé que les va a agradar mucho. Así que, pues por hoy los dejamos y les vamos a estar mandando mensajitos para que ustedes puedan obviamente inscribirse. Martica te levantó la mano, Marta Palacios. Buenas noches. Buenas noches, Marta. Mi internet está molestando un poquito, pero pues quiero darle muchísimas gracias por la oportunidad de permitirme estar acá y compartir este conocimiento. Y pues sí, voy a tomarlo y la idea es que yo trabajo viernes y sábado, entonces en el horario que yo pueda tomarlo para poderlo No, sacarle el mejor. afortunadamente, biodescodificación y reprogramación bioelectromagnética no es ni viernes ni sábado, ¿vale? Ok, entonces muchísimas gracias y aquí nos vemos. Te esperamos Bendecido en día. clase, te esperamos. A Gracias. Norma, a todos, a los que ya han manifestado querer. Y bueno, nos vemos en el aula. A las personas que estaban en neurociencia, ya está el aula aperturada para que se inscriban. Ya también está actualizada pedagogía, se actualizó biodescodificación y para que entren y revisen porque ya hay mucho más videos. Así que tenemos más material para que ustedes puedan repasar los que ya vieron y los que quieran tener acceso al aula también pueden comunicarse conmigo porque esa también es otra muy buena opción. Entonces, estamos atentísimos. Muchas gracias por todo. Gracias, Santiago, por tu disposición, por siempre estar aquí, por llenarnos de tanto conocimiento y tanta sabiduría. Te entrego la sala. Ok, muchas gracias, Hanna. Nos aclaras muchas situaciones que estábamos pendientes. En un principio, las clases se empieza con la cámara cerrada, no se participa ni por escrito y al final el curso termina muy integrado y con las cámaras abiertas o cuando van a participar o se respeta y no se abre. Pero lo más importante del feedback es aprender y aprender en grupo. Entonces, las situaciones que le puede estar pasando a uno, las preguntas que le pasan al otro, nos puede servir en algún momento a nosotros, ya sea para que no nos pasen o para que entendamos lo que entendió el compañero, cómo lo podemos entender de nosotros, o que nos pase caso de alguien del círculo familiar o en un futuro un paciente de nosotros. Entonces, es muy importante trabajar en equipo porque muchas preguntas no las tenemos nosotros, sino que los demás nos ayudan a complementar. Entonces, esto es historias de clases, historias de vida y trabajar por este medio de virtual nos ayuda mucho. Entonces, el grupo es selecto y pueden aprovechar para consultar muchas situaciones. Algunas son privadas y no las responderé totalmente porque
es ético responderlo en terapia, ¿sí? Para que la información que le corresponde lo escuche la persona. Pero en términos generales se puede responder todas las preguntas y se pueden ahondar sobre diferentes temas que a veces están trabajando en el tema y otras veces preguntan cosas diferentes, pero todo tiene que ver con todo, ¿sí? Cuando uno está en crecimiento personal, le llega la información. Hay muchas personas que dicen, yo no conocí a mis padres, yo no sé nada de mis abuelos. Hay cosas que interesan y hay cosas que no interesan o que uno se puede dar cuenta a raíz de las consecuencias o de la sintomatología actual. Lo importante es sanar, lo importante es comprender. Y así como habló nuestra compañera Norma, de que ya ha recibido un curso o varios cursos sobre el mismo tema, es necesario y es oportuno porque le corresponde. Hay algo que tiene que aprender que todavía le hace falta y ella está en la misma sintonía y en la misma sincronía para poder exactamente saber qué es lo que tiene que trabajar, para poder terminar de descodificar, para terminar de comprender, para terminar de sanar. Entonces, a partir de la comprensión se puede sanar muchas heridas de la infancia, heridas físicas, y se puede autosanar. Entonces, aquí estamos hablando de evitar cirugías, estamos hablando de evitar medicamentos, estamos hablando de evitar enfermedades crónicas o enfermedades difíciles de tratar y gratis, con el poder de la mente, con el conocimiento, con el manejar las situaciones adversas a favor tuyo. Entonces, esto es mucho más que un curso de profundización universitario o de posgrado, porque nos va a ayudar enormemente a transformarnos en faro, de un faro en la oscuridad, de ser linterna de nuestro camino, ¿sí? Eh, eh, no es tan importante todos los temas que le leí como toda la transformación que puede surgir en la persona, ¿sí? Cómo puede cambiar las personas que tienen un antes y un después de entrar a una clase de biodescodificación, el antes y el después de entrar a una terapia de descodificación, ¿sí? Ah, entran por un motivo de consulta, se abre la caja de Pandora y se encuentran muchas cosas para aprender, para comprender y para sanar. Generalmente todas tienen que ver con las otras, pero qué bonito poder crecer en compañía, qué rico poder trabajar en uno mismo. Entonces ahí empezamos a descodificarnos y dejar de que los demás tengan la culpa o que tengan la responsabilidad de la sanación. En pocas palabras, estoy diciendo de que esto, más que para aprender, es para transformarse. Y no transformarse en otra persona que no eres, sino para ser realmente quien eres. No vas a cambiar porque Hugo, Paco, Luis te lo dicen o porque tiene que ser. Es encontrar realmente qué es lo que quieres ser. Y al conocer tu cuerpo, y al conocer tus patologías, sintomatologías o heridas, te queda mucho más fácil comprender qué es lo que tienes que trabajar. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes, responder sus preguntas, vernos si lo creen pertinente en otro momento o ya directamente en la clase. Por favor, dejen sus datos o díganle que hay personas que puedan estar interesadas y si necesitan ahondar un poco más sobre el tema, pues Hanna me contacta con ustedes o con las personas o hacemos otro masterclass. Si no tiene más preguntas, me despido. Voy a mirar el chat. Okay. Preguntas o participación o observaciones. Gracias, coach, y buenas noches. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Joan. Muchas gracias por tu participación. Bueno, no veo preguntas. Que tengan una feliz noche. Gracias, buenas noches. Mil gracias, bendecida noche. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bendecida noche. Gracias, que Gracias, Dios Marta. los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. No alcanza a ver el nombre, pero buenas noches.